Bien, buen día. Hoy día vamos a continuar con nuestra clase, trabajando, revisando rápidamente los conceptos de las reacciones de adición en cadenas alifáticas y haciendo aplicaciones, como siempre, a cadenas adyacentes a un anillo bencénico. Terminada este repaso y este avance, vamos a trabajar ya sobre algunos conceptos muy importantes sobre el grupo carbonilo, que seguramente van a tener su aplicación ya en la materia de bioquímica. Bien, para recordarles, cuando hablamos de reacciones de adición, estamos hablando de alquenos y a los cuales se van a añadir dos átomos o moléculas, es decir, en lugar del doble enlace vamos a tener un enlace al átomo o molécula A o al átomo y molécula B. Por eso se llama la adición. Estamos añadiendo A y B a donde estaba el doble enlace. Una reacción de las más comunes de adición a ácidos es la adición de adición a alquenos, es la adición de ácidos, donde el hidrógeno y el anión del ácido se añaden al doble enlace. Ácido clorhídrico, el H se va a añadir al doble enlace y el cloro se va a añadir al doble enlace. La reacción comienza recordando que el doble enlace tiene una densidad electrónica por el enlace pi y es negativa, será afín por las cargas positivas. Entonces la carga positiva rompe el doble enlace dejando un carbocatión al cual el anión correspondiente se une. Entonces el hidrógeno rompe el doble enlace, se forma un carbocatión y el cloro en este caso entra al carbono añadiendo hidrógeno y cloro A y B a donde estaba el doble enlace. Eso simplemente para recordarles. Tenemos un caso en el que el ácido bromídrico va a romper el doble enlace. Recordamos que el doble enlace por la nube de electrones es una carga negativa que atacará al H+ del ácido bromídrico, rompiendo el doble enlace y formando un enlace con hidrógeno. El bromo sale como carga negativa que se unirá al carbocatión formado. El carbocatión formado siempre debe ser más estable. Entonces aquí hay dos posibilidades de ruptura, que venga hacia acá el hidrógeno, tal cual está en el ejemplo, dejándome un carbocatión en esta posición, y este carbocatión sería secundario. Si alguien rompiera hacia el otro lado, me pone el hidrógeno acá y me forma un carbocatión acá, este carbocatión sería primario. Entonces siempre hay que seguir la vía de la formación del carbocatión más estable. En el mecanismo de la adición, la formación del carbocatión también es el paso más lento de la reacción y el que determina su velocidad. Y en el paso rápido, el bromo negativo se va a unir al carbocatión, terminando la adición. En cuanto a los mecanismos, entonces, siempre cuando se les pida el mecanismo, busquen el carbocatión más estable, con carácter previo a la adición del bromo. También se deben fijar si este carbocatión tiene o no posibilidades de transposición. Eso respecto al recuerdo rápido de Orgánica 1. Esto no hemos visto en Orgánica 1, pero estamos haciendo un recuerdo rápido para que se lo lleven como parte del aprendizaje a años posteriores. Bien, en este sentido, si nosotros añadimos ácido clorhídrico a este alqueno, al propeno, tenemos dos posibilidades, que romper el enlace con el hidrógeno hacia acá, si se fijan es de CH2 y pongo un hidrógeno acá, CH3, y a este carbono le pongo el cloro, o romper el doble enlace con el hidrógeno hacia acá. Si se fijan, este era CH y aquí está como CH2 y pongo el cloro a este carbono. Uno de los dos está mal como principal producto, este es el principal producto y eso denota la vía de la formación del carbocatión más estable. Si yo rompo hacia acá, pongo un hidrógeno acá de CH2, estoy pasando a CH3 y dejo un carbocatión en esta posición, ya de antes me fijo, este carbono es secundario y este carbono es primario. Entonces, ¿qué me conviene? Que el carbocatión esté acá y por tanto el cloro ataque ahí. Esa sería la vía más estable.
Y en este caso, la vía de formar un carbocatión primario, es decir, poner el hidrógeno en este carbono y dejarme aquí al carbocatión para que se una el cloro, esta vía no es la mayoritaria, ¿sí? Tiene una composición minoritaria y ya no se la escribe prácticamente. Esta vía es la que nosotros hemos llamado la de formación del carbocatión más estable, la vía Markovnikov, que implicaría, como les he dicho, tienen propeno, implicaría romper el enlace poniendo el hidrógeno en esta posición y dejándome el carbocatión en esta, que sería un carbocatión secundario, y al carbocatión secundario le añado el bromo. Entonces es la vía Markovnikov, que ya la vamos a recordar enseguida. La otra vía sería romper el doble enlace poniendo el hidrógeno acá y dejándome el carbocatión en este carbono, acá el carbocatión. Este carbocatión sería primario, ¿sí? Y este carbocatión primario podría ser atacado también por el bromo, pero es el producto minoritario. Sería este de acá, minoritario, y por lo tanto es el que no se escribe. Entonces, esta se llama adición Markovnikov, que siempre va por la vía del carbocatión más estable. ¿Sí? Hay una forma sencilla de hacer una adición Markovnikov, incluso sin hacer el mecanismo de reacción, y es pensar que en el doble enlace, el hidrógeno lo pongo al carbono menos sustituido o menos estable. Entonces, si se fijan, este carbono es secundario, que estoy señalando, y este es primario, ¿dónde va a ir el hidrógeno? Al menos sustituido, es decir, al primario. Entonces pongo el hidrógeno al primario y el halógeno, cualquiera que sea, en este caso bromo, al otro, al carbono más sustituido, más estable. Sustituido se refiere a si es primario, secundario, terciario. Cuando tiene más hidrógenos es menos sustituido. Cuando tiene más carbonos vecinos es más sustituido. Entonces, de carbono, que si se fijan es este, va a ser primario, el de acá, es la misma molécula. Y este de acá, si se fijan, este va a ser secundario, está unido a dos carbonos. ¿Dónde pongo el hidrógeno? Al primario. Y al otro carbono, ¿dónde pongo el hidrógeno? Al primario, al menos sustituido. Y el halógeno al otro. Siempre teniendo cuidado de que no haya transposición. Entonces, esa es la adición Markovnikov. Recordándoles, entonces, si ese es primario y ese es secundario, ¿dónde va el hidrógeno? Al primario, al menos sustituido. Y el halógeno irá al secundario si es que no hay transposición. Esta adición anti-Markovnikov no se daría en estas condiciones, sería un producto minoritario y no se lo debe escribir. Entonces, quien escriba adición Markovnikov simplemente está mal. Bien, recordemos también, si no tienen preguntas hasta acá, recordemos la adición de agua en medio ácido. Entonces, el medio ácido abre el enlace y el agua entra al doble enlace. En otras palabras, tienen un doble enlace. El hidrógeno ácido positivo se acerca al doble enlace negativo y lo parte, lo abre, de manera que forme el carbocatión más estable. Entonces, ¿dónde van a abrir? Este es primario y este es terciario. Me conviene que este sea carbocatión, por lo tanto, abro acá mi doble enlace. ¿Sí? El hidrógeno se va acá. Y formo el carbocatión terciario, que sería el más estable. Al carbocatión terciario le ataca el agua con su par de electrones, de manera que pierde un par de electrones si tiene carga positiva, queda como OH2. El oxígeno toma uno de los hidrógenos para recuperar su par de electrones y queda como OH. Entonces, esa sería una adición de agua vía carbocatión más estable con un producto mayoritario. Entonces, si ese es terciario, esta será también una adición Markovnikov. ¿Sí? ¿Cómo sé que es Markovnikov? Veo, este es terciario y este es primario. ¿Dónde voy a poner el hidrógeno? Al menos estable, al menos sustituido, al primario. ¿Y dónde voy a poner
OH al más estable, al terciario. Entonces así directamente pueden hacer, sin el mecanismo, pueden decir agua en medio ácido. ¿Dónde pongo el hidrógeno? Al primario. ¿Dónde pongo el OH, que venía en forma de agua, al más estable, al terciario? Y esa sería una adición de tipo Markovnikov. Entonces tienen una simulación. Primero hay la formación de un carbocatión más estable y el agua ataca ese carbocatión, liberando después un hidrógeno para quedar como OH. Tienen el doble enlace, el hidrógeno del medio ácido parte el doble enlace, me forma el carbocatión secundario en este caso, que es más estable, y el OH, el agua ataca ese carbocatión y recupera su par de electrones de un hidrógeno y queda como OH. Esa sería la adición de agua en medio ácido. Bien. Les decía que hay que tener cuidado con las transposiciones, porque alguien podría decir agua en medio ácido es una adición al doble enlace, donde el hidrógeno va a ir al menos estable, este es primario. Acá deberían poner el hidrógeno, y está correcto, este CH2, aquí hay CH3, le han aumentado un hidrógeno. Y aquí a este CH le aumentan un OH. Y ese es el producto esperado. El hidrógeno acá, al menos estable, y el OH y el agua en forma de OH acá, al más estable. Les repito, hidrógeno acá, al menos estable, agua en forma de OH acá, al más estable, y habrían hecho aparentemente una adición Markovnikov. Ese es el producto esperado. Pero cuando hacen esta reacción y analizan los productos, aparece este otro producto. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya conocen, una transposición. Entonces la vamos a estudiar. El hidrógeno abre acá el enlace al primario y me forma un carbocatión secundario. Antes de añadir el agua, debo fijarme si este carbocatión secundario no tiene posibilidades de transposición. El secundario tiene a este lado un primario y a este lado un terciario. Entonces hay transposición. El H va a migrar acá, a este carbono, y una vez formado el carbocatión terciario acá, ahí recién ataca el OH. Entonces debe haber la transposición previa, me mueven el hidrógeno acá viene el carbocatión, y por lo tanto en este carbono, en el que se ha formado el carbocatión, ahí estaría el OH. Este explica el producto obtenido. En resumen, tengan cuidado en reacciones de adición de las transposiciones. Si lo hacen directamente, pueden poner hidrógeno y OH. ¿Qué significaría eso? Que no se han fijado si el carbocatión puede hacer transposición. En este caso, poner hidrógeno acá está correcto, pero en lugar de poner el OH acá, en secundario, lo deben poner acá, en terciario, vía transposición. Entonces, no se olviden de ese detalle que corre tanto para adición de ácidos o para adición de agua en medio ácido, pues ambas reacciones forman siempre un carbocatión. Entonces, no olviden nunca revisar posibilidades de transposición cuando formen carbocationes. Bien, veremos si no tienen preguntas después de este pequeño repaso de Orgánica 1. Trabajamos ahora con alquenos en cadena lateral de un benceno. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál era la única diferencia? El carbono bencílico como más estable, aún más estable que un terciario. Entonces, si yo digo voy a añadir a este alqueno ácido bromídrico, recuerdo que es una reacción de adición y recuerdo que esta va vía Markovnikov. Es decir, si tengo un secundario y un secundario, acá alguien que no conoce la teoría de los compuestos aromáticos diría, no importa, el hidrógeno a cualquiera y el bromo a cualquiera.
Hasta ahí estaría correcto, pero nosotros hemos visto la resonancia y hemos visto la resonancia de los carbonos bencílicos, sean carbocationes o radicales, y sabemos que este, además de secundario, es bencílico. Y el bencílico es más estable que el terciario, entonces va a ser mucho más estable que un secundario. Entonces tengo el más estable y el menos estable. Y hago una adición Markovnikov. El hidrógeno, ¿dónde va? Al menos estable, al secundario, y el bromo al más estable, al bencílico. Entonces directamente colocan hidrógeno al secundario, que es el menos estable, y bromo al más estable o bencílico. Y habrían terminado su adición del tipo Markovnikov. Si para esta reacción alguien me hiciera al revés, me pone el hidrógeno al más estable y el bromo al menos estable con este reactivo, entonces esta adición sería en realidad anti-Markovnikov y para este caso estaría mal. Con el reactivo HBr siempre adiciones del tipo Markovnikov. También pueden hacer a manera de estudiar el mecanismo para esto, ¿no? Rompiendo con el hidrógeno acá, dejando el carbocatión acá y haciendo que el bromo le ataque al carbocatión. Pero si no se les pide mecanismo, pueden usar la regla de Markovnikov, el hidrógeno al menos estable y el bromo al más estable, teniendo cuidado de que no haya transposiciones. Si aquí hay carbocatión y es bencílico, de hecho no van a haber transposiciones porque el bencílico es el más estable. Con agua igual, alquenos en cadena lateral. Es el mismo caso, tienen dos secundarios, pero ahora saben, por lo que hemos trabajado de compuestos aromáticos, que este, además de ser secundario, es bencílico. Por lo tanto, si hacen una adición Markovnikov, el hidrógeno lo pondrán acá, al secundario menos estable, y el OH que viene del agua lo pondrán acá en el bencílico. Entonces, así quedaría su reacción de tipo Markovnikov. Entonces, pueden hacerla directamente. Entonces, ya saben que HBr, HCl, y en este caso agua en medio ácido, todos van vía adición Markovnikov. Si alguien hiciera lo contrario, estaría haciendo una anti-Markovnikov para este reactivo, y para este reactivo, si escriben eso, estaría mal. Bien. Luego debemos recordar que si bien con ácido bromídrico nosotros tenemos adiciones de tipo Markovnikov, es decir, este es primario y este es secundario. ¿Dónde pongo el hidrógeno? Al primario. Este está cambiando de CH2 a CH3. Aquí he puesto un hidrógeno. ¿Dónde pongo el bromo? Al secundario, ¿sí? Y lo dejo en secundario porque el vecino de este es secundario y el vecino de este es primario y no van a haber transposiciones. Cuando vean el más estable, un terciario, digamos, un bencílico, entonces ahí mejor que hagan mecanismo y hagan transposiciones. En este caso, primario, secundario, secundario, listo. Al primario va el hidrógeno y al secundario va el bromo, adición Markovnikov. Cuando utilizamos este otro reactivo, HBr con peróxidos, el producto mayoritario, curiosamente, va a ser anti-Markovnikov y va a estar bien. ¿Sí? Entonces, el producto mayoritario, cuando usan HBr con peróxidos, es tipo anti-Markovnikov, pero está bien, porque están cambiando de reactivo. ¿Cómo es que sucedía eso? Si recuerdan el mecanismo, el peróxido es el iniciante de unas rupturas radicalares. Se parte por acá el peróxido y este peróxido ataca al HBr formando un alcohol y bromo radical. El bromo radical ataca al doble enlace. Uno de los electrones con el electrón del bromo forma este enlace y acá me queda un carbono radical. Como es altamente reactivo, lo bajo el carbono y ataca a otra molécula de HBr. El electrón del carbono con el electrón del hidrógeno forman este enlace
y el bromo me queda como bromo radical que continúa la etapa de reacción en cadena. Entonces, este era el mecanismo de las adiciones de HBr con peróxidos. En este caso solo funciona con ácido bromídrico, no lo hagan con ácido clorhídrico porque el rendimiento es muy pobre. Sí va a funcionar una adición anti-Markovnikov con ácido bromídrico por la selectividad que tiene el bromo. Bien, en este caso también, aunque aparentemente sea anti-Markovnikov, siempre estamos yendo por la vía de formar el radical más sustituido o más estable. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con este caso que es Markovnikov? ¿Quién rompe el enlace cuando tengo ácido bromídrico? El hidrógeno, porque es positivo y este es negativo. Entonces el negativo le ataca al hidrógeno positivo y se rompe el doble enlace dejando un carbocatión acá. En este caso, ¿quién rompe el doble enlace? Fíjense, el bromo. Por eso es inverso. El bromo rompe el doble enlace y me deja el radical más estable para que ahí entre en el más estable el hidrógeno. Entonces es lo contrario, como dirían comúnmente al revés. En este caso el hidrógeno rompe y el bromo ataca. En este otro caso el bromo rompe el doble enlace y el hidrógeno completa la reacción. Por eso es inverso o aparentemente anti-Markovnikov. Y como vamos por la vía más estable, el producto anti-Markovnikov cuando usan este reactivo sería el correcto. ¿Sí? Para este caso, si hemos roto y tenemos un bromo radical, el bromo radical va a atacar este doble enlace y se viene acá. Este es primario y este es secundario. ¿A dónde va el bromo? Al primario y me deja un radical secundario. ¿Sí? Y el radical secundario ataca al ácido bromídrico, este ataca al hidrógeno y forma un enlace y me deja un bromo radical que va a continuar la propagación de la reacción. Entonces, y la vía sería anti-Markovnikov. Ustedes pueden hacer directamente una reacción de HBr con peróxidos. El peróxido me indica anti-Markovnikov. Si este es secundario y este es terciario en anti-Markovnikov, ¿dónde pongo mi hidrógeno? Al más estable, al terciario. ¿Y dónde pongo mi bromo? Al menos estable o al secundario. Entonces, terciario con hidrógeno. Secundario con bromo, y esa sería una adición del tipo anti-Markovnikov, que por usar este reactivo estaría correcto, porque va siempre por la formación del carbocatión más estable. Eso recordándoles un poquito lo que serían adiciones Markovnikov y anti-Markovnikov. Y ahora hacemos las aplicaciones. Hemos dicho que estamos corriendo un poco porque ya es tema avanzado. Sin embargo, les estamos haciendo el recuerdo de lo que hemos visto en Orgánica 1. Ahora aplicamos directamente ese conocimiento a nuestros alquenos en cadena lateral de anillos aromáticos. Bien, ¿qué tipo de adición es esta? Es una adición Markovnikov por el reactivo. ¿Qué significa Markovnikov? Este es secundario y este es bencílico. Entonces el hidrógeno va al menos estable, en este caso al secundario. Bencílico, que es el más estable, irá el bromo. Y esa es una adición Markovnikov, que ya la pueden hacer directamente. ¿Qué pasa si uso ácido bromídico, pero en este caso con peróxidos? Entonces se va a invertir. Como estoy usando peróxidos y voy vía mecanismo radicalar y el que rompe el enlace en este caso es el bromo, entonces es una adición contraria, en la que el bromo, como rompe el enlace, va al menos estable, en este caso secundario, al menos estable, y el hidrógeno irá al más estable o bencílico. Este es el bencílico más estable y ahí irá el hidrógeno. Entonces, no olviden que en los casos de alquenos en cadena lateral de anillo, siempre consideren el carbono bencílico como el más estable, tanto para adiciones Markovnikov
como para adición anti-Markovnikov correcta con este reactivo. Entonces ya hemos explicado por qué esta aparentemente anti-Markovnikov funciona, porque siempre va por la vía de formar el radical, en este caso, más estable. Entonces no olviden esos dos tipos de reactivos, uno para adición Markovnikov y otro para adición anti-Markovnikov. Bien. Había una forma también de química orgánica 1, vamos a recordarlo rápidamente, de hacer adición de agua, pero en forma anti-Markovnikov. Para eso usábamos como primer paso el borano en un solvente que se llama tetrahidrofurano. Borano es BH3 y el solvente tetrahidrofurano en una primera etapa. Entonces yo añadía el boro y el hidrógeno al doble enlace. Y luego el boro es reemplazado por el OH en medio de agua oxigenada. Entonces es una segunda etapa de la reacción. En la segunda etapa usaría OH con agua oxigenada. Entonces los principales reactivos, borano y OH. ¿Sí? ¿Qué produce este tipo de adición? Un producto anti-Markovnikov. Si se fijan, este es terciario y este es secundario. ¿Dónde pongo el hidrógeno? Al más estable, al terciario. Y eso es anti-Markovnikov. ¿Dónde pongo el OH? Al menos estable, al secundario. Entonces es una adición de tipo anti-Markovnikov. Y pasa lo mismo acá. Este es primario y este es secundario. Como este reactivo es para reacción anti-Markovnikov, este sería el más estable. Y ahí en el más estable tendría, como es anti, que poner el hidrógeno. Cuando es Markovnikov, el hidrógeno va al menos estable. Como en este caso, anti-Markovnikov, el hidrógeno irá al más estable, que sería el secundario. Y al primario, el OH. Entonces, esto es de orgánica 1. Estamos repasando un poquito las reacciones de tipo anti-Markovnikov, en este caso para añadir un OH y un H al medio al doble enlace. El mecanismo, si quieres recordarlo, este es el borano, BH3. El boro, como tiene orbital vacío, va a tomar el par de electrones y se va a unir y va a dejar uno de los hidrógenos al carbono. Cuando el boro se une y rompe este enlace, siempre va a formar el carbocatión más estable, donde inicialmente va el hidrógeno. Entonces, si este es el más estable, este es el menos estable. Y en el menos estable voy a reemplazar el boro por el OH. Y esa sería la reacción. Por eso el OH va al menos estable. ¿Sí? En otras palabras, en Markovnikov el que rompía el enlace era el H y en este caso el que rompe el enlace es el boro, que a su vez es reemplazado por el OH. Y es por eso que aparentemente es una vía inversa, pero acá nuevamente vemos que va por la vía más estable. Una curiosidad de la hidroboración-oxidación, oxidación por el agua oxigenada, es que no hay una formación completa de carbocatión. Si bien este hidrógeno va al menos estable, es una suerte de mecanismo concertado tipo SN2, donde mientras el boro ataca acá, el hidrógeno del boro se está uniendo al carbocatión. Y esto nos evita transposiciones. Entonces, cuando hagan hidroboración, oxidación, no se van a preocupar de las transposiciones. Entonces recuerden esto, en anti-Markovnikov el hidrógeno irá al más estable o más sustituido y el OH al menos sustituido. Les repito, el borano rompe el doble enlace, dejándome el carbocatión más estable. Digamos, este es primario, este es secundario. El boro ha roto acá al primario y inmediatamente le ha pasado uno de sus hidrógenos, este hidrógeno, al carbono más estable. Entonces no hay formación de carbocatión, pero el boro se va al menos estable y el hidrógeno al más estable. Luego el boro es sustituido por el OH en condiciones de oxidación y tengo el fin de la reacción.
aplicando a nuestras alquenos en cadena lateral del anillo. Entonces tenemos que esta es una adición de tipo Markovnikov, donde el hidrógeno debe ir al menos estable. Este es secundario y este es bencílico. Al secundario deberá ir el hidrógeno. Y al más estable, el agua en forma de OH. Este es bencílico, el más estable, y ahí coloco el OH que ha venido del agua con el mecanismo que ya hemos explicado. Adición Markovnikov, reacción correcta. ¿Qué es lo que pasa si a esta misma molécula yo no la hago reaccionar con agua y medio ácido, sino con borano en tetrahidrofurano y en la segunda etapa agua oxigenada con OH? Ya reconozco que esta va a ser una adición anti-Markovnikov. Por tanto, el H deberá ir al más estable, al bencílico. Va el H al más estable, lo contrario de acá. Y el OH iría al menos estable. Y esta es una adición anti-Markovnikov que por este reactivo estaría correcta. Entonces deben entender eso. Agua y medio ácido es para añadir OH vía Markovnikov. Borano con OH en agua oxigenada es para añadir OH en posición anti-Markovnikov. Eso para que lo vayan recordando, con la única diferencia en el caso de los compuestos aromáticos de considerar al carbono bencílico como el más estable. Bien, hasta aquí reacciones de adición. Tendríamos que ya empezar a trabajar aldehídos y cetonas. Veremos si tienen dudas. Ninguna. Bueno, vamos a hacer también un recuerdo de algo que ya hemos visto, incluso hemos evaluado, pero que tiene mucha aplicación en lo que sería ahora bioquímica. En el caso de bioquímica van a haber ciertas moléculas denominadas, en este caso, azúcares, que los azúcares desde la bioquímica son aldehídos polihidroxilados, muchos OHs con un aldehído, o cetonas polihidroxiladas, cetonas con OH en cada uno de los carbonos que la secunda. Entonces, esto es muy común, ¿no? El primer concepto de química orgánica que te va a servir para bioquímica es qué son los azúcares, ¿no? En este caso los azúcares más sencillos, los monosacáridos, serían aldehídos polihidroxilados. O sea, ya sabes que el azúcar va a tener un grupo aldehído en carbono terminal, sea arriba o sea abajo, normalmente se lo escribe arriba, y los demás carbonos siempre van a tener OHs. Y en este caso vamos a trabajar también con cetonas polihidroxiladas. Entonces, ¿qué serían en este caso monosacáridos, aldehídos o cetonas polihidroxilados? Ese es su concepto que también vas a trabajar en bioquímica. Entonces ya estamos apuntando a lo que va a ser bioquímica. Estamos saliendo de la química orgánica 2, que te va a servir para funcional, y estamos incursionando en conceptos que vas a usar en bioquímica. Entre estos azúcares que terminan en osa, se llaman en este caso triosas porque tienen 3 átomos de carbono. Ya vamos trabajando con conceptos que vamos a aplicar en bioquímica. Tri y osa es un azúcar, ¿no? Tri porque tiene 3 átomos de carbono, tanto el aldehído como la cetona. En el caso de las triosas, vamos a ver 2 importantes. Este que es gliceraldehído, pero es D, este D ya viene de la estereoquímica, y en este caso hay un carbono quiral. Este carbono tiene 4 sustituyentes diferentes, por lo tanto este carbono es quiral, y cuando es carbono quiral van a haber isómeros D, isómeros L, isómeros R, isómeros S, etc. Eso ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo,
Pero ¿por qué lleva este nombre D-gliceraldehído? Por este carbono y la posición de sus enlaces en este carbono. Y eso lo vamos a explicar a detalle cuando hagamos el capítulo de estereoquímica. Y entonces, esto les van a pedir de memoria. D-gliceraldehído es una aldotriosa, triosa y aldo por el grupo aldehído. Y de aquí en adelante ya deben memorizarlo. ¿Cómo lo memorizo? Escribo un aldehído y sé que es una triosa. Entonces, aparte del aldehído, que es 1, debo escribir carbono y carbono. 3, triosa. Y los OHs, en este caso, debo tener cuidado de poner los dos al mismo lado. ¿Sí? Aunque en este no tiene importancia porque no es quiral, tiene 2 hidrógenos iguales. Si muevo esto, ya estoy arruinado. Acá puedo escribir CH2OH, no hay problema. Este tiene que estar en esta posición para que sea D-gliceraldehído. Entonces ya vayan conociéndolo y poco a poco hay que ir memorizando la estructura del D-gliceraldehído. Luego tengo la dihidroxiacetona. Dihidroxi, un hidroxi, dos hidroxis, acetona. ¿Sí? Entonces la acetona es la propanona, sería como una propanona que tiene 2 OHs en los carbonos vecinos. De ahí el nombre, dihidroxiacetona. Este no es D ni es L porque no tiene carbonos quirales. ¿Sí? Este tiene 2 hidrógenos, entonces ya no tiene 4 diferentes. Este carbono tiene como sustituyentes 2 hidrógenos, entonces ya no tiene carbono con 4 enlaces, con 4 sustituyentes diferentes. Como no tiene carbonos quirales, no tiene estereoisomería. Entonces hay una sola dihidroxiacetona, que también deben ir memorizando. Entonces estamos dando las pautas para que vayan memorizando estos dos. Les van a pedir de memoria en bioquímica estos dos compuestos. Y nosotros, ¿qué estamos diciendo? Bueno, aldehídos y cetonas te van a servir en bioquímica. Empezá a memorizarlos, empezá a conocerlos, empezá a entender qué son los aldehídos polihidroxilados, qué son las cetonas polihidroxiladas, por qué el nombre de triosas, por qué aldo, aldehído, triosa, por qué ceto, cetona, triosa, azúcares. Entonces, todo eso debes comprenderlo para que cuando trabajes bioquímica los conceptos sean mucho más fáciles. Ahora, cuando tú dices glucosa, por ejemplo, está osa, ¿no? Cuando dices sacarosa, aunque es un dímero, igual osa. Todo lo que termina en osa está haciendo referencia a azúcares. En el caso de la glucosa, del D-gliceraldehído, de la dihidroxiacetona, estamos hablando de monosacáridos. La sacarosa, la lactosa, etcétera, ya van a ser disacáridos. Eso lo vamos a estudiar en esta materia, pero en capítulos posteriores. Entonces, esa pequeña introducción para que vayan viendo ya cómo aldehídos y cetonas juegan un papel importantísimo en moléculas de la bioquímica. Recordando de química orgánica, el grupo carbonilo de aldehído o cetona está polarizado, el oxígeno más electronegativo tiene carga delta menos y el carbono delta más. Este es el efecto inductivo, donde hay una polaridad debida a la diferencia de electronegatividad. De química orgánica 1 también vemos que se puede hacer resonancia. Ahora, ya la resonancia debe ser muy de orgánica 1, muy fácil para ustedes que han trabajado tanta resonancia. Entonces dicen, por resonancia, el doble enlace viene hacia el oxígeno con carga negativa y el carbono me queda con carga positiva. Entonces, por el efecto de resonancia, este oxígeno que era parcialmente negativo va a ser negativo. Y el carbono que era parcialmente positivo va a ser positivo. Entonces, tanto el efecto inductivo como el efecto de resonancia me dice que el carbonilo tiene esta característica. Un oxígeno muy negativo y un carbono muy positivo o parcialmente positivo. Eso es un resumen para que no lo olviden. Grupo carbonilo con su oxígeno muy negativo y su carbono muy positivo. Por eso, si ustedes recuerdan cuando hacíamos resonancia de estos grupos adyacentes a un anillo, el primer movimiento siempre era este. Y como el carbono quedaba positivo, este carbono le quitaba electrones al anillo. Eso para los efectos
ver si eran activadores o desactivadores. Entonces, eso viene de orgánica 1, ¿no? El primer movimiento en un grupo carbono doble enlace oxígeno siempre es este. Bien. Por lo tanto, nosotros teníamos en un aldehído o cetona las posibilidades de una adición nucleofílica a este carbono positivo del carbonilo, y este podía tomar rápidamente un par de electrones, presentar carga negativa y ser atacado por un electrófilo como el H+. Entonces el nucleófilo entraba acá y aquí entraba un H+. Sin embargo, también veíamos que los carbonos vecinos al grupo carbonilo tenían hidrógenos que se denominan ácidos. Y ahí hay otra posibilidad de reacción, que eran las reacciones de condensación aldólica o cetólica. Entonces, cuando vean un aldehído acetona, recuerden acá, en el carbonilo, adición nucleofílica, el ataque al carbono del carbonilo. Y en el carbón vecino van a ver la condensación, y la condensación va a partir analizando la posibilidad de que estos hidrógenos sean hidrógenos ácidos. Y eso lo vamos a recordar también. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de reacciones en aldehídos o cetonas, la adición nucleofílica y la condensación. Entonces, ¿dónde se da la condensación? En carbono alfa de carbonilo, es decir, el primer carbono unido al carbonilo. Si tiene hidrógenos, esos hidrógenos van a ser ácidos y nos van a favorecer la reacción de condensación. Eso es de orgánica 1. Entonces, para que recuerden nuevamente qué era la adición nucleofílica, un nucleófilo atacaba, como es negativo, ¿a qué parte del carbonilo? A la parte positiva, al carbono. Entonces atacaba acá y este saltaba sobre el oxígeno. Adición nucleofílica y el oxígeno con una carga negativa del doble enlace. Este rápidamente va a tomar un hidrógeno y se convierte en alcohol. Eso hemos visto. Ahí tenemos el nucleófilo atacando el doble enlace. Se une el nucleófilo y estos dos electrones se vienen sobre el oxígeno, que rápidamente toma un hidrógeno y se convierte en alcohol. Química orgánica 1. Acá teníamos las más importantes y las vamos a usar ahora mucho en el tema de cuando estudiemos azúcares, es decir, carbohidratos con los monosacáridos y disacáridos. Nos toca estudiar en este curso, y ahí vamos a trabajar mucho con hemicetales y hemiacetales. Así que esa reacción de adición nucleofílica deben repasarla y dominarla. Otros ejemplos que teníamos de adición nucleofílica era la adición del grupo ciano y la formación de iminas. Incluso la propia condensación aldólica sería un tipo de adición nucleofílica. Excepto en las iminas, si recordarán, la adición nucleofílica siempre produce en el oxígeno un OH. En las iminas el OH termina por salirse y de formar un carbono doble enlace nitrógeno. Y eso es otro tipo de reacción. Bien. Para entender un poquito esto de la acidez de los hidrógenos en carbono alfa, vamos a explicar primero la tautomería cetoenólica. Vamos a recordar, porque esto ya hemos trabajado también en orgánica 1, y cómo funciona esto. Entonces decimos que este hidrógeno es ácido. ¿Por qué es ácido? Porque al liberarse como H+, eso significa ser ácido, que libera un H+, este par de electrones puede venir a formar un doble enlace y este sale para acá. Entonces tengo doble enlace y este sale como carga negativa. Este mismo hidrógeno va a venir a la carga negativa. Entonces, en este caso no podemos hablar de resonancia, porque si aquí hubiera carga negativa directamente y decimos este viene acá y este viene acá, es resonancia. Pero cuando muevo un átomo, en este caso estaría moviendo el hidrógeno del CH2 al oxígeno, deja de ser resonancia.
No se olviden que la resonancia solo es mover pares de electrones. En este caso, aparte de pares de electrones, se están moviendo átomos. Y cuando se mueven átomos, entonces ya hablo de equilibrios. Y este equilibrio se llama tautomería. Entonces, ¿cómo funciona este equilibrio? Este sale como H+, viene a formar doble enlace este par de electrones. Este doble enlace sale como carga negativa y se une a este H+, y listo. Entonces, si tengo una cetona, este va a ser un enol, ¿sí? En por doble enlace, ol por oxígeno, por el oxígeno del OH, del alcohol. En ol. Por eso se llama cetona, este equilibrio tautomérico se llama enólico, enol, enol. Entonces, esa es la tautomería cetonólica que de principio nos empieza a hacer entender por qué los hidrógenos en carbono alfa de carbonilo son ácidos. Entonces, si tienen un carbonilo, los carbonos en alfa, los hidrógenos de los carbonos en alfa, tanto estos tres como estos tres, son hidrógenos ácidos. Entonces, ¿puedo hacer tautomería a este lado? Sí. Puedo hacer a este lado también, pero me va a dar el mismo producto. Entonces, por la simetría de la molécula, estos tres hidrógenos sería lo mismo que estos tres hidrógenos. Hay casos en los que hay diferencias entre los carbonos alfa y ahí hay que hacer, especialmente para condensaciones, hay que hacer todos los productos. El movimiento sería el par de electrones viene acá, forma doble enlace, y el doble enlace sale sobre el oxígeno y este hidrógeno se mueve desde acá hasta acá para hacer un equilibrio tautomérico. En otras palabras, ese movimiento implicaría la siguiente situación. Estos hidrógenos, este es el carbonilo, este es un carbono en alfa, por lo tanto sus hidrógenos van a ser capaces de hacer tautomería. ¿Qué pasa cuando aparentemente, digamos, si este sale, tendría una carga negativa acá, en este carbono tendría una carga negativa y este sería como H+, que se estabiliza por resonancia, ¿sí? Entonces, hasta ahí hay resonancia. Pero cuando esta carga negativa toma el hidrógeno de la resonancia, toma el hidrógeno que habría salido, ahí se produce un equilibrio tautomérico, ¿sí? En algunos casos, en el caso de azúcares, hay reacciones que se realizan en medio básico de los azúcares y esta tautomería se puede catalizar con esas reacciones. Es decir, un azúcar puede formar rápidamente un enol en condiciones básicas. Y eso también lo vamos a explicar, solo quiero que lo recuerden, ¿sí? Hay transformaciones vía enólica de azúcares en los que cetonas pueden transformarse en aldehídos o aldehídos en cetonas vía la formación de un enol. Y eso lo vamos a ver como última parte de esta clase, lo vamos a recordar, mejor dicho. En este caso les decía, vía enol, puedo transformar un aldehído en cetona o viceversa, una cetona en aldehído. Esto también les pueden preguntar en bioquímica. Les dicen, ¿cómo una dihidroxiacetona puede transformarse en D-gliceraldehído o en gliceraldehído? Cuando les pregunten eso, ustedes dirán, este es un vía equilibrio tautomérico, ¿sí? Mi cetona se transformará en un enol, y el enol se transformará en un aldehído. Entonces, eso es algo que hemos trabajado un poquito, pero ya lo estamos aplicando. Ahora ya les he dicho que deben memorizar el gliceraldehído para bioquímica, todavía no para orgánica, pero para bioquímica de memoria. Deben memorizar la dihidroxiacetona porque son moléculas que encuentran en el día a día de bioquímica, ¿no? Y estamos explicando que un gliceraldehído, un aldehído puede transformarse en cetona, en dihidroxiacetona, vía equilibrio tautomérico o viceversa. La
cetona puede transformarse en aldehído vía enol. Entonces, ¿cómo funciona eso? En este caso tengo carbonilo y tengo carbono en alfa y tengo un hidrógeno de carbono en alfa que ya sé que es ácido. Este hidrógeno va a liberarse en forma de H+, el par de electrones viene aquí a formar doble enlace y el doble enlace de acá salta hasta transformarse en alcohol. Entonces, ese es el enol. Pero como este enol está rodeado de este doble enlace, además del OH acá tiene otro OH acá, el doble enlace tiene uno, dos OHs, entonces le dicen N-diol. ¿Sí? Es un N-diol o N-diol. ¿Cómo transformo el N-diol en cetotriosa? Este hidrógeno de acá y este hidrógeno de acá es el que voy a analizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Este OH forma doble enlace acá, cetona, y este sale como carga negativa que rápidamente va a tomar el hidrógeno correspondiente. Es decir, el hidrógeno del OH ha migrado desde acá hasta acá. ¿Cómo? El enlace OH se ha roto y ha formado doble enlace acá, y el doble enlace de acá ha salido como carga negativa que toma al H que ha salido de acá. Entonces ahí está la transformación de un aldehído en una cetona. Como es un equilibrio, puede regresar la cetona hasta el aldehído y a no ser que haya una reacción subsecuente, estos equilibrios pueden ir desplazándose de uno a otro lado. Lo importante ya para ustedes en bioquímica es que ya saben a la pregunta ¿cómo transformas dihidroxiacetona en gliceraldehído? Vía equilibrio tautomérico con la formación de un enol o enodiol o N-diol, como quieras llamarlo. Entonces, por esa vía de los tautómeros puedo transformar cetona en aldehído o aldehído en cetona. En otras palabras, ¿cómo transformo dihidroxiacetona en gliceraldehído? Vía equilibrio tautomérico con la formación de un enol. ¿Cómo transformo gliceraldehído en dihidroxiacetona? Vía equilibrio tautomérico con la formación de un enol. Eso les va a servir en bioquímica. Así que vayan tomando nota, vayan recordando y seguramente cuando vean estos contenidos al siguiente año se acordarán de de las recomendaciones que siempre les vamos dando. Bien, terminamos esta clase para que no sea muy pesada, con la explicación de la transformación de un azúcar de glucosa. Si digo de glucosa, aquí ya saben que es estereoquímica, ¿no? Que hay estereoisómeros por el D, en D-fructosa. Entonces, todos los azúcares son estereoisómeros, y ya saben que un azúcar fundamental como la glucosa en bioquímica es parte de la estereoquímica, y se van a ir dando cuenta cómo en la naturaleza se usan muchas moléculas que son quirales, moléculas que forman parte del estudio de la estereoquímica, y por eso ese capítulo es importantísimo para ustedes. Entonces, después ya les vamos a explicar por qué es de glucosa, cuántos isómeros tiene, etcétera. La fructosa es una cetona polihidroxilada. Nuevamente el conceptito, cetona polihidroxilada. Entonces, yo les decía, orgánica es sencilla. Fíjense, los azúcares más sencillos de la bioquímica son estos. La glucosa es un aldehído polihidroxilado. Es decir, OH en cada carbono con un aldehído. La cetona es un grupo carbonilo de cetona con OH en cada átomo de carbono. Y esos son azúcares, ¿sí? Aldehídos y cetonas polihidroxilados. Acá la clave es cómo transformo este aldehído, la D-glucosa, en una D-fructosa. Hemos dicho vía equilibrio tautomérico con la formación de un enol, para este caso en-diol, ¿sí? Dos OHs con un doble enlace. Entonces, ¿qué hago? Me acuerdo de orgánica, digo, es mi carbonilo, ya, el carbono en alfa, el carbono vecino.
tu hidrógeno es ácido. Tengo que trabajar con ese para hacer la tautomería. Listo. Dejan el resto de la molécula tranquila. Hacen tautomería, el equilibrio. Dicen, este viene para acá, forma doble enlace, y este salta con carga negativa y el hidrógeno llega hasta acá. Entonces, del aldehído han llegado a un enol. Como este enol tiene otro OH por acá, le llaman enodiol. Un ol, dos oles, diol. Listo, luego ya me acuerdo que este OH es el que va a seguir el equilibrio. Entonces digo, el electrón, el par de electrones de este enlace va a venir aquí a formar este doble enlace y este sale como carga negativa. Entonces, si se fijan, CH2, aquí hay un solo H. Esta carga negativa se va a unir con este hidrógeno y de ahí salen dos hidrógenos y este OH queda acá. Entonces he transformado mi aldehído en cetona vía equilibrio tautomérico. Y ustedes pueden hacer el ejercicio contrario, transformar la cetona en aldehído vía equilibrio tautomérico. Eso es importante, para eso pueden hacer el mismo principio y recorrer el equilibrio desde la fructosa hasta la glucosa. En otras palabras, en bioquímica van a tener que entender que una fructosa puede transformarse por equilibrio tautomérico en una glucosa, más si está en condiciones básicas, o también en algunos casos la glucosa podrá transformarse en fructosa. Pero la vía más común es que una fructosa se vaya transformando en glucosa. Bien, hemos hecho ya un largo recorrido, ahora sí ya estamos en vías cada vez más cercanas a trabajar conceptos de bioquímica. ¿No tienen dudas? Bueno, entonces vamos a ir finalizando nuestra clase. Está publicado en el Classroom, el grupo al que le corresponde hacer práctica el día de mañana. No se olviden traer sus materiales, el pañito para agarrar los vasos calientes, algún papel toalla para ir secando el material que se les proporcione después de lavarlo con el detergente que van a traer, y el resto del material que está escrito en su Classroom para el grupo que le toca trabajar con la nitración del benceno. Para el resto nos estaríamos viendo la siguiente clase ya trabajando más de estos conceptos de reacciones de grupo carbonilo, aldehídos y cetonas, tanto en su aplicación para química orgánica, como también vamos a ver, después de trabajar estos conceptos básicos, las aplicaciones en aldehídos aromáticos y o cetonas aromáticas. Les agradezco la presencia y nos estaríamos encontrando la siguiente semana. Buen día, Inge. La clase práctica de mañana va a ser normal porque nos han pasado un comunicado de que hay bloqueo desde las 5 y no sé si vamos a poder llegar. Bueno, la universidad no ha dicho nada, ¿no? Y normalmente la universidad da tolerancia o alguna cosa así. Si es que realmente está muy complicado el bloqueo, podríamos ver la posibilidad de suspenderlo. De todas maneras, yo voy a tratar de llegar como siempre que tengo práctica, a eso de las 7:15 al laboratorio para ir armándoles sus reactivos, sus equipos, todo eso. Si es que no pudiera llegar o hay realmente mucha dificultad, nos pondremos de acuerdo en ese horario, por favor, porque no hay nada oficial de San Simón, y mientras no haya nada oficial, yo no puedo suspender, porque además recuerden ustedes, voy a tiquear, ¿no? Entonces, la forma del control, yo sí o sí debo llegar. Si hay mucha dificultad para que ustedes lleguen, no hay problema, o sea, siempre hemos conversado y siempre comprendo estas situaciones, podríamos suspender. Entonces, con Natalia nos vamos a ir comunicando ya sea esta noche. Si está muy compleja la situación, podemos suspender, digamos, una semana. Yo sí o sí tengo que estar en la facultad para cualquier duda que tengan, porque tengo que tiquear.
pero por consideración a los estudiantes podríamos suspender. Entonces, hasta esta noche nos pondremos de acuerdo y para que no estén muy preocupados de llegar mejor esta noche, vamos a definir con Natalia y les vamos a dejar el encargo a los que hemos convocado en el Classroom de si hay o no hay clases. ¿Ya? Gracias, Natalia, por preocuparte por el curso. Entonces, Gracias. en la noche, Natalia ya les va a avisar cómo hacemos con la situación de nuestra práctica, ¿sí? Nuevamente, entonces, hasta luego y que tengan muy buena semana.